dimos inicio a los máximos y mínimos de una función. Y en este instante hicimos un barrido de qué es lo que eran máximo y mínimo, ¿no sé? Ahí está el paradero, más allá cerca de la sede están las cosas, la sopaipilla y todo el cuento. Por ahí, en esa esquina, acá al fondo, allá al fondo está el supermercado Los Chinos. ¿Ya? Ya, sí. Esta de acá es Viña, o sea, perdón, Quilpué. Ajá. Y aquí vienen de Viña y doblan para acá. ¿Ya? Yo esa vez encontré esa situación y le saqué una foto. Le saqué una foto y resulta que eso me da pie a dar inicio a este capítulo de máximo y mínimo. Porque ahí hay un furúnculo o un evento que le llamaban en sus años. Entonces sucedía que había un máximo. Está todo planito, y Y resultó que le ahí. echaron mucho asfalto, parece la tontera esa, y quedó esa marca. Y yo, no sé por qué, me dio por sacar la foto y la guardé. Y con el tiempo la tengo aquí, pues, en esta presentación. No me acuerdo que debía haber anotado el año, pero fue cuando asfaltaron. No sé, 2016, no, 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 debe no, haber sido no. 2019. ¿Ya? Y estuvo un buen tiempo ese forúnculo ahí en la calle. Entonces aquí me da pie a hablar sobre máximos y mínimos. De ahí nació mi curiosidad, digamos. ¿Ya? Entonces había máximos absolutos y máximos relativos. En matemáticas son totalmente distintos, pero nosotros vamos a ocupar la palabra máximo nomás para indicar. Por ejemplo, este señor vendría siendo un máximo absoluto. Aquí debería tener un momento, un máximo absoluto, puesto que es el más grande entre todos los que se alojan en esta eh, asfalto. ¿Ya? Pero si es que a lo mejor más allá hay otro momento, vendría siendo relativo. Entonces, vamos a ocupar la palabra máximo nomás. Y también puede pasar un mínimo, ¿no es cierto? Un mínimo, un mínimo. Y un mínimo significa que está por debajo. Eso quiere decir que voy a tener que buscar un hoyito, digamos, en alguna parte de la calle y sacarle una foto, ¿ya? Y que eso se produce después de la lluvia, que son para el otro lado, ¿ya? Entonces, el día de ayer nosotros aprendimos, yo mostré, perdón, unos criterios para establecer eh, cómo yo voy a poder encontrar esos momentos en donde una función en dos variables tiene máximo o tiene mínimo o no tiene nada. Entonces, lo primero que vamos a tener que establecer es el famoso punto crítico. Y el punto crítico, ayer recordábamos de que habían de dos naturalezas. Uno en donde la derivada se hacía cero y el otro en donde se indefine, que son estos dos momentos. O sea, como ahora tenemos derivadas parciales, entonces la derivada con respecto a x igual cero, la derivada de y con respecto a y es igual cero. Entonces ahí yo voy a tener seguramente hartos candidatos para poder establecer cuándo hay un máximo o cuándo hay un mínimo. De igual manera en donde se indefine, donde no existe. O sea, cuando están divididos por algo. Ese momento, estos dos momentos, el primer momento, si yo lo llevo a R2, era el momento en donde yo podía colocar una recta tangente, ¿no es cierto? Ese momento era. ¿Ya? Ese era un punto crítico. Y el otro momento era cuando la función se indefine, o sea, tiene una asíntota vertical. Esos son los dos momentos de puntos críticos. Ahora, si yo esto lo veo en tres dimensiones, ¿no es cierto? En tres dimensiones, porque estamos pensando en tres dimensiones, es cuando yo puedo o tengo, y que yo hice la gráfica con curvas de nivel, ¿no es cierto? Y me dio una estructura así como un paraboloide, por ejemplo, y yo logré colocar un plano tangente horizontal. Entonces, en ese instante, yo establezco un punto crítico. Y el otro momento es cuando en una figura 3D se indefine. ¿Qué significa eso? Que puede ser como un tubo. Y esto es poco común, ¿no es cierto? Es poco común que
que uno lo tenga, lo conozca, digamos, ¿ya? Y que tenga un punto así, aquí voy haciendo la mímica, ¿no es cierto? Y yo tenga un punto en donde no esté definido o se indefina. Y esta sensación de embudo, momento, ¿ya? Que podría ser así como un torbellino, o por ejemplo, em, en, en las caídas de agua, de los lavaplatos, por ejemplo, se produce ese efecto, ¿ya? Y que cae el agua así vertical y produce un remolino medio extraño y ahí se indefine, ¿ya? Que es una figura poco común. En no sé dónde yo vi una cosa, una represa que tenía esas características. Bueno, entonces en este instante yo tengo el punto crítico que habla sobre esos dos momentos. Ya. Teniendo el punto crítico, vamos a tener el punto mínimo. El punto mínimo. ¿Y cómo se va a reconocer el punto mínimo? Es para cuando el hessiano, al ser evaluado en el punto crítico, me dé mayor que cero y la segunda derivada parcial con respecto a x me dé mayor que cero. Ese es un mínimo, que vendría siendo en la figura en los elementos que están aquí abajo, en donde su valor mínimo es la función evaluada en el punto. Así que voy a tener que ir a buscar los hessianos, saber cuánto es un número. Recuerda que el hessiano es un determinante, por lo tanto voy a calcular un número y voy a poder establecer si este candidato, punto crítico, es un máximo o es un mínimo. De igual manera, para que un punto sea un máximo, el hessiano tiene que ser mayor que cero. La derivada parcial con respecto a x ahora tiene que ser menor que cero. Y la altura máxima va a ser la función evaluada en el punto. Que yo estaría hablando de este señor. Que vendría a hablar del asfalto ese que tenía esa protuberancia con un máximo y producía este problema en el avanzar de los vehículos. Y acá están los mínimos, ¿no es cierto? Recuerda que la región es la que está abajo, ¿no es cierto? Y que tiene que estar definida la función, y su altura, ¿no es cierto?, es la función f de a, b. Esa vendría siendo la altura. Esa altura te lo va a definir la función evaluada en el punto. ¿Ya? Entonces, ahí yo tengo un máximo. Así que este criterio vamos a tener que aplicarlo en ciertos momentos. Ok. Punto silla. El punto silla es un punto donde el hessiano es menor que cero. Por lo tanto, se define ese instante como punto silla. ¿Qué es lo que era el punto silla? Es un momento de la figura que si tú te corres hacia la izquierda o a la derecha, tiene todos los estados. Nosotros la otra vez yo te mostré cómo dibujar una figura en 3D de esa naturaleza. La voy a hacer de nuevo aquí, así más o menos. Ahí. Ahí, ¿no es cierto? Ahí. 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 ¿Ya? Ahí. Y ahí. Más o menos, ¿ah? Como la hice más estrecha. Y esta figura era una silla de montar, se llamaba. Se llama, digamos, no se llama silla. Es punto silla, porque si él se mueve un poquito hacia la izquierda, por ejemplo, hacia la izquierda, ¿ya? Y que uno lo va a tener presente como con el hessiano menor que cero. Si llega a resultar que el hessiano vale cero, yo no tengo ninguna información sobre el punto. No tengo ninguna información. Entonces, a continuación, te voy a presentar un resumen. Un resumen. Es decir, si el hessiano es mayor que cero, va a depender de la derivada parcial con respecto a x. Si es que es negativa o es positiva, va a haber un punto mínimo o un punto máximo según su condición. Y la altura máxima o la altura mínima va a estar dada por la función evaluada en el punto. Después, si que llega a suceder que es menor que cero,
el hessiano, ¿no es cierto? Eso quiere decir que es un punto silla. Y si es que es igual a 0, significa que no hay información. Esta pantalla, yo la tenía rayada, puesto que la había rayado en otra oportunidad, pero la voy a limpiar para que la puedan visualizar. Entonces, como es como un resumen, digamos, de la situación. La voy a limpiar para que la puedan capturar. Ahí. Si es que alguien la está mirando y la pueda capturar, está disponible, ¿no es cierto? Ahí sí. Ahí le saqué todos los rayados. Entonces, esta pantallita es como para tenerla ahí al lado y poder establecer los criterios y poder hacer los cálculos pertinentes para resolver algo. Así que si le va a capturar o no sé. A veces las personas le sacan la foto a la pantalla, pero esta está en nuestra presentación, así que está disponible. Ya. Nos vamos al ejemplo. Voy a limpiar un poco lo que yo tenía hecho, así que dame 30 segundos para borrar toda esta cuestión que en este instante no nos sirve. Ya. Ok, ahí sí. ¿Y tengo harta hojita en blanco? Sí, tengo harta hojita. En este instante lo que yo tengo es una función, ¿no es cierto? Aquí yo tengo una función. Y me preguntan si tiene máximos o mínimos. Yo no tengo idea cómo es la función. Tampoco la podría, no sé, si hasta dibujar sería complicado, no lo sé. Yo creo que sí. Entonces, el primer paso, vamos a buscar los puntos críticos. Los puntos críticos. ¿Ya? Y para buscar los puntos críticos, nosotros vamos a tener que buscar la derivada de la función, ¿no es cierto? Voy a buscar la derivada de la función con respecto a x. Y voy a tener que igualarla a 0. Y también voy a tener que buscar la derivada parcial con respecto a y voy a tener que igualarla a 0. Y de ese conjunto de cosas, nosotros vamos a poder determinar los candidatos o puntos críticos. Entonces, la primera derivada parcial con respecto a x va a ser igual a menos 2x. ¿Listo? Y la derivada parcial con respecto a y va a ser igual a 3 medios, y, ¿no es cierto?, más un octavo por y cuadrado, perfecto, menos un octavo por y cubo, nada más. Ambas deben estar igualadas a 0. Eso quiere decir que yo con esto voy a obtener las siguientes ecuaciones. Menos 2x es igual a 0, esta es la primera ecuación, y mi segunda ecuación que vendría siendo 3 medios y más un octavo y cuadrado menos un octavo por y cubo igual 0. Por lo tanto, debo resolver estas ecuaciones, que en ese momento me daría dando x igual 0. ¿Ya? Ya. La ecuación del lado derecho es un polinomio de tercer grado y la manera de resolver, tengo la sensación que tú tienes hartas herramientas para ello. Puedes factorizar, puedes división sintética, estudio de polinomios, raíces, lo que tú estimes conveniente. ¿Ya? Por una cosa de rapidez en este instante, como es una ecuación cúbica y mi calculadora tiene la posibilidad para resolver ecuaciones cúbicas, voy a ingresarla, y voy a multiplicar por 8 aquí para reducir un poco esta estructura. Esto me va a dar 12, para que me sea más fácil el ingreso a la calculadora. Cuadrado menos y cubo. ¿Ya? Para que sea más fácil el ingreso. Entonces voy a ir a cubicar, pero aquí siempre te vas a enfrentar a un polinomio o para poder resolver.
que vendría siendo, ¿no es cierto?, menos 1 parece. Menos 1, tengo 1, tengo 12 y tengo 0. Ya, ok. Entonces las soluciones a este polinomio son i igual 4 e i igual menos 3. Ya. Con esto, ¿tengo más soluciones? Ah, y tengo otra, con i igual 0. Son 3 soluciones, pues tengo 3 raíces. Con esto, yo tengo 3 candidatos como puntos críticos. ¿Y cuáles son esos candidatos como puntos críticos? Los voy a anotar aquí abajito. El primer punto podría ser el 0,0. El segundo punto podría ser el 0,4. Y el tercer punto sería el 0,-3. Por lo tanto, yo tengo 3 candidatos a máximo o a mínimo que estudiar. Yo estos 3 puntos van a ser 3 puntos que tengo que me van a decir no es nada, es máximo, es mínimo o punto silla. Así que voy a hacer el proceso completo para estos 3 puntos. ¿Ya? Voy a hacer el proceso completo para cada uno de ellos. Pero para poder establecer qué características tiene, tengo que calcular el hessiano. Y el hessiano, ¿no es cierto? Voy a poner aquí cálculo del hessiano. Hessiano. Y el hessiano, ¿no es cierto?, correspondía aquí. Correspondía a la derivada parcial con respecto a x, ¿no es cierto? Después correspondía a la segunda derivada mixta, ¿no es cierto? Acá voy a poner la segunda derivada mixta también. ¿Ya? Y aquí la derivada parcial con respecto a y. Esa era mi hessiano. Además, la tengo que evaluar en los puntos para poder determinar si es que son máximo o mínimo o lo que sea. Entonces, mi función original, z, ¿no es cierto?, es igual a, ¿cuánto era? Se me olvidó. 3 cuartos y cuadrado, ¿no es cierto?, más 1 partido por 24, ¿no es cierto?, 1 partido por 24 y cubo, menos 1 partido por 32 y a la cuarta aparece, y a la cuarta sí, menos x cuadrado, ya, menos x cuadrado. Entonces yo lo primero que voy a hacer, voy a calcular la derivada con respecto a x. ¿Ya? Y afortunadamente esto me da menos 2x, perfecto. Y la segunda derivada con respecto a x, ¿no es cierto?, me daría menos 2. Así que yo voy a poder completar con menos 2. Ya, mi primera posición. Ahora voy a calcular la mixta, o sea, la segunda derivada de la función con respecto a y. Y si voy a derivar con respecto a y, eso me va a dar 0. O sea, esta posición es 0. Perfecto. Ya. Y ahora voy a derivar la función con respecto a y, porque voy a hacer la otra columna, ¿no es cierto? Y con respecto a y, la primera derivada nos dio 3 medios, y, ¿no es cierto?, más 1 octavo, de y cuadrado, ¿no es cierto?, menos 1 octavo de y cubo, ¿no es cierto? Nada más. Ahora voy a buscar la segunda derivada con respecto a y.
Eso quiere decir que me va a dar 3 medios más 1/4 menos 3 octavos y cuadrado. Esta segunda tendría que ir en la segunda posición de mi matriz hessiana. Es decir, 3 medios más 1/4 y menos 3 octavos y cuadrado. Y voy a calcular la mixta, la derivada mixta, ¿no es cierto?, de x en dy, y eso nos daría 0. 0. Por lo tanto, mi matriz hessiana está compuesta por coeficiente menos 2, 0, 0, 3 medios más 1/4 y menos 3 octavos y cuadrado. Perfecto. Y ahora esta matriz hessiana la tendría que yo evaluar en los puntos y poder establecer de qué signo es. Voy a recordar la pantalla en la cual me determinaba qué características tenía. Si llega a resultar que es positivo, entonces tengo que ir a ver el valor que toma la segunda derivada con respecto a x. Si resulta un negativo, automáticamente yo ya sé que es punto silla. Y si me da 0, significa que no hay información. Entonces, este hessiano lo vamos a evaluar. En los puntos en cuestión. O sea, que lo voy a evaluar en el 0,0, que vendría siendo mi primer candidato. Mi primer candidato que era el punto 0,0. Perfecto. Entonces el punto que voy a evaluar es el punto 0,0. Eso quiere decir que me va a dar menos 2, me va a dar 0, me va a dar 0, y la evaluación en eso me va a dar 3 medios. 3 medios. 3 medios. Por lo tanto, calculo su determinante y me da menos 3. Menos 3. Este valor es negativo. Es menor que 0. Por lo tanto, lo único que yo podría decir que como el hessiano es negativo, entonces estoy enfrente de un punto silla. ¿Ya? Entonces, en ese instante, el punto P, que es el 0,0, es un punto silla. Eso significa que en ese instante es inestable. O sea, se corre un poquito baja, se corre para allá, sube y punto silla. Ya. Ahora voy a evaluar en el segundo punto, que vendría siendo ¿cuál es el otro punto? 0,4. 0,4. 0,4. O sea que en este instante el hessiano vendría siendo el 0,4. ¿Ya? Entonces me va a dar menos 2, 0, 0. Y voy a ir a evaluar con 4 la expresión que ubica la posición A sub 2, 2 del determinante, con el valor 4. Entonces yo voy a ir a la calculadora de memoria, me estaría dando 3 medios, ¿no es cierto? Más 1, ¿no es cierto? Porque es por 4, menos 3 octavos por 16. 16, y aquí me falta un paréntesis. Ahí, entonces, eso me dio, uy, me equivoqué. Aquí me falta por 16. Ya, eso me dio menos, me da menos 7 medios. ¿Ya? Eso quiere decir que al multiplicar me da 7. Y en ese instante, al momento de multiplicar, me da 7, me da mayor que 0. Y si me da mayor que 0, según nuestro resumen, si me daba mayor que 0, yo tenía dos alternativas. ¿Cuáles eran las dos alternativas? Bueno, que tengo que ir a mirar la derivada parcial con respecto a la segunda derivada con respecto a la variable x. Que afortunadamente, en este caso me da negativo, porque esa posición es esta de aquí.
Esa es la posición fxx. Por lo tanto, como la derivada segunda sobre x, ¿no es cierto?, evaluada en el punto 0,4 me da menor que 0, entonces en el punto 0,4 nosotros vamos a encontrar un máximo. Según el criterio dice que es un máximo. Por lo tanto, yo en este instante es máximo. Máximo. ¿Y cuál es el valor máximo de esta función? El valor máximo de esta función, el que yo tengo que reemplazar, pero en la función original. ¿Y cuál era la función original? Allá la tengo. Es harto grande. ¿Eh? Ya, entonces sería 0,4. Entonces en 4, ya, entonces sería 3 medios, no, 3 cuartos por 4 elevado a la cuadrado. Lo estoy haciendo vía calculadora. 1 dividido por 24 por 4 elevado al cubo. Menos 1 dividido por 32 por 4 elevado a la cuarta. Nada más. Listo, nada más. O sea que eso me dio 6,6. O sea, la altura que alcanza este valor es 6,6 periódico incluso. Ya. Y por último, voy a hacer el tercer punto, que sería el, ¿cuál es el punto? El 0 menos 3. 0, menos 3. Entonces el hessiano que yo tengo que evaluar va a ser en 0, menos 3. Entonces voy a investigar de qué signo es este valor. ¿Ya? Entonces, tengo menos 2, 0, 0. Entonces ahora voy a evaluar en menos 3 la posición a su 2. Entonces, lamentablemente borré la estructura. Más un cuarto, ¿no es cierto? 1 dividido por 4 por menos 3. Menos 3. Menos 3 octavos, ¿no es cierto? 3 octavos por menos 3 al cuadrado. Al cuadrado, listo. Entonces, y eso me dio menos 21 octavos. Aquí. Menos 21 octavos. ¿Ya? Pero no haberme equivocado en algún valor. No, está todo correcto, parece. Sí, ya. Ya. Por lo tanto, eso nos da algo así como 21 cuartos. Que también es positivo. Que también es positivo. Y de nuevo me obliga a ir a revisar la evaluación en el 0, menos 3 me da 21 cuartos. Y como la derivada es negativa con respecto a x, entonces voy a tener que decir que este señor también es un máximo. Ok. Por lo tanto, yo ya ahí he contestado la pregunta que me decían. Punto silla en el 0, 0, máximo en el menos 3 y máximo en el 7. Que sus imágenes correspondientes se ubican en el 0, 0, 3,09 y 6,6 periódico. Esos son los tres valores que me arrojaron este estudio al respecto del comportamiento de esta función. Ahora, esa es la técnica para determinar máximos y mínimos, puntos silla o lo que sea dentro de una función de dos variables. Yo también hice la gráfica, la hice con una aplicación en todo caso, y aquí me arrojó esta situación, que obviamente ustedes la pueden validar con cualquier otra aplicación, donde aquí en el 00 se visualiza, aquí se visualiza el punto silla. Punto silla. En el 04 se visualiza el máximo y en el 0 menos 3 se visualiza el otro máximo. Esta situación de esta manera. Ahí está. Esta figura la hice en el WinPlot, pero obviamente la pueden hacer en cualquier aplicación y te va a arrojar esta estructura. Así que si que yo pudiese pensar que fuese la calle, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas del momento ese?
Este punto lo descarto porque está en el lado negativo, pero sí en la parte positiva. Entonces yo tendría que alegar que en el punto 0,04, ¿no es cierto? Por favor, quítele un poquito de asfalto porque estás provocando este forúnculo dentro de la calle. Ya, entonces, ese es el procedimiento para poder establecer puntos máximos o puntos mínimos de una función o de lo que sea, contextualizado o no contextualizado. Observaciones, comentarios. Ya, entonces aquí vamos a dejar una tarea para que ustedes la puedan trabajar cumpliendo estos mismos criterios, ¿no es cierto? Cumpliendo estos mismos criterios. Se hacen las derivadas parciales, se estudia el hessiano y se determina su valor. Aquí hay una segunda y aquí hay una tercera. Con unas tres que ustedes se hagan más o menos la persona como que ya el ritmo es suficiente. ¿Ya? En todo caso, aquí hay varias por entretenerse. ¿eh? Y aquí hay una tarea compuesta. Aquí hay ejercicios diversos, que generalmente son polinomios. ¿Por qué son polinomios? Porque uno dentro de la complejidad no pretende hacer grandes ejercicios, así que tenga que calcular, sino que resolver el sistema de ecuaciones. La más complicada podría ser esta, puesto que la persona, por una cosa de costumbre, no trabaja en trigonometría. Y lo más terrible de que si yo esa función la grafico en una dimensión es con ondas. Y si yo la grafico en 3 dimensiones, es mucho más simpática. ¿No es cierto? Es mucho más simpática porque ya es un paño con hartas ondas, esta función. Así que lo más probable, si alguien se entretiene con esa, sí le recomiendo que tiene que estar como acostumbrado a trabajar con trigonometría. Mira, te la voy a presentar en este instante en el Winplot, que tú sabes que ese es mi amigo, digamos. Mi amigo Winplot, ¿dónde está mi amigo Winplot? Aquí está mi amigo Winplot. Voy a presentar esa gráfica para hacer el tratamiento de búsqueda de máximo y mínimo. Pero como te digo, tiene que la persona estar acostumbrada un poco a trabajar con trigonometría. Explícita, ¿no es cierto? Y aquí tengo. ¿Cuánto era? X por Y. Más encima aquí esta figura, ya es una figura, ¿qué es lo que dice? Ahí está. Ya no es una figura muy agraciada, ¿ya? Tiene alto y bajo. Voy a colocarle los ejes para que los veas. ¿Dónde está la caja de los ejes? Ahí están los ejes, ¿no es cierto? Ahí se visualiza. Yo no sé cómo se está visualizando allá, si el retorno es bueno, pero se ve claramente que tiene altas ondulaciones. Ya, aquí lo voy a ver un poquito desde abajo. Entonces ahí te arroja una cantidad enorme de puntos críticos. Así que por eso te digo de que a lo mejor tiene que tener la persona un poco de más experiencia en trigonometría. Pero los otros ejemplos son exclusivamente de sistema de ecuaciones. Así que están invitados cordialmente a hacer unos 2, unos 3 de estos que son polinomiales. Ya. Siendo las 10 para las 12, ustedes ven que la secuencia, digamos, no es muy cortita, así que van a quedar de tarea estos ejemplos.